en el chat para que puedan validar la información. Listo, entonces, Natalia, yo creo que ya podemos arrancar con la capacitación del día de hoy. Vale, listo, muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Es un placer tenerlos con nosotros nuevamente. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Natalia Castro, soy arquitecta del área de marketing de Fiberglass. Y la idea del día de hoy es, bueno, recordar un poco sobre los beneficios, tanto térmicos como acústicos que tiene la fibra de vidrio, cómo podemos instalarla en nuestros proyectos constructivos y vamos a ver unos ejemplos de aplicación, de aislamientos, en este caso en un proyecto institucional, lo que vendría siendo un colegio, un centro cultural o una universidad. Bueno, entonces para recordar un poco y para las personas que no conocen los aislamientos en fibra de vidrio, nos van a garantizar siempre un beneficio tanto térmico como acústico. Cuando hablamos sobre el beneficio térmico, hablamos sobre una resistencia térmica que tiene el material que nos va a ayudar a mantener nuestros espacios confortables. Para ciudades con climas cálidos, en donde las temperaturas superan los 30 grados centígrados, podemos decir que los aislamientos nos podrían ayudar a reducir hasta 10 grados la temperatura. Esto conlleva que también podemos tener una disminución de hasta un 50% del uso del aire acondicionado y de la calefacción porque estamos implementando métodos de aislamiento pasivos y esto conlleva a una reducción de hasta un 40% el consumo de la energía y la facturación mensual. En países como Colombia es normal que la energía sea mucho más costosa en ciudades con climas cálidos. Entonces, pues lo que podemos ahorrar utilizando los aislamientos es bastante importante. Adicionalmente, como tenemos también la parte acústica, podemos reducir entre 15 y 60 decibeles el ruido en nuestros muros, en nuestros cielos rasos, en nuestras cubiertas y en nuestros pisos y entrepisos, pero ya va a depender internamente de cómo esté compuesta nuestro elemento constructivo. Adicionalmente, es importante recalcar que los aislamientos nos van a funcionar tanto para climas fríos como para climas cálidos. Em, Esto porque en climas fríos, digamos que lo que hacen los aislamientos es no dejar que los ambientes pierdan el calor y se tornen fríos. Entonces, cuando estamos en un recinto, estamos normalmente generando energía, de pronto podemos tener algún método de calefacción y cuando el clima exterior es muy frío, ese calor se empieza a perder por los muros, se empieza a perder por el techo, por el piso y el ambiente se torna frío. Realmente el frío no existe, sino es una sensación por la ausencia del calor. Lo que hacen los aislamientos es flanquear todo nuestro espacio para que ese calor no se pierda y lo podamos mantener concentrado al interior del espacio. De esta manera, nosotros podemos decir, y con lo que veíamos en la diapositiva anterior, que el uso de los aislamientos, más que una inversión, perdón, más que un gasto adicional, es una inversión tanto a corto como a largo plazo. Importante tener en cuenta siempre en nuestras construcciones al momento de utilizar aislamiento, sobre todo para climas cálidos, algunos tips de instalación. Uno de ellos es el espesor de los materiales. Cuando estamos hablando de utilizar aislamientos que nos generen una resistencia térmica, el espesor juega un papel importante. Entonces, a mayor espesor, mayor va a ser la resistencia térmica. Nosotros, por ejemplo, con la Frescasa, tenemos dos espesores, espesor de 2.5, espesor de 3.5. Para cubiertas, recomendamos la de espesor de 3.5 porque tiene una mayor resistencia térmica y como es por la cubierta en donde vamos a tener la mayor incidencia de temperatura por la radiación y por el calor que emite el sol, pues es importante que tengamos un aislamiento con un espesor más alto. Adicionalmente, es importante verificar que dentro de nuestro espacio tengamos una buena circulación de aire, una ventilación interna, un diseño de ventilación natural.
Esto porque el aire caliente tiende a subir y a concentrarse en la parte alta de nuestras edificaciones. Entonces, si nosotros no dejamos algo para que ese aire caliente pueda salir y que aparte en la parte baja el aire que se encuentra un poco más frío o menos caliente pueda entrar y oxigenar el espacio, se nos va a seguir acumulando el calor y por más eh, aislamiento que coloquemos, ese calor ya concentrado no va a tener por dónde salir, entonces no vamos a poder generar realmente un cambio. Entonces es importante siempre, junto con los aislamientos, un buen diseño de ventilación interna. Acá podemos ver lo que les hablaba de la resistencia térmica de los materiales. En el mercado existen muchos aislamientos térmicos, pero si se dan cuenta, la fibra de vidrio tiene una resistencia térmica bastante alta que es competente con los otros materiales. La resistencia térmica tiene una fórmula que es resistencia térmica igual al espesor sobre la conductividad térmica. Esta es la razón por la que el espesor es importante porque va directamente relacionado con la resistencia, que pues es la propiedad de no dejar pasar el calor de una cara a la otra cara. Bueno, acá esta diapositiva muestra un ejemplo de un proyecto que implementamos en Barranquilla con la Universidad del Norte. Entonces, acá se armaron 3 módulos de casa. Los 3 módulos tenían la misma materialidad, digamos que en cuanto a estructura, tenían el mismo tipo de muros, el mismo tipo de cubierta, eh, pero la diferencia fue que el primer módulo no se aisló en ningún lugar, el segundo módulo se aisló en el techo, se colocó frescasa debajo de esa cubierta, y en el tercer caso se aisló tanto el techo como las paredes. Entonces, después de hacer mediciones durante, creo que fue más de un año que se hicieron estas mediciones, se pudo recoger o se pudo evidenciar que cuando había aislamiento en muros se podía reducir hasta 4 grados la temperatura. Y cuando instalamos aislamiento en techos podemos reducir hasta 11 grados la temperatura, lo que es bastante y pues estamos generando un confort interno importante y disminuimos la necesidad como del uso del aire acondicionado al interior de estos espacios. Bueno, porque es importante aislar nuestras edificaciones para poder tener ambientes confortables, tanto térmica como acústicamente, eh, y para que pues tengamos, digamos que solo escuchemos los sonidos deseados. Cuando hablamos de ruido, o sea, si alguna vez se han preguntado cuál es la diferencia entre sonido y ruido, cuando hablamos de ruido es un sonido que no es deseado. Entonces, a veces nos gusta mostrar para dar a entender un poco más este tema, este, como este cómic que aparece acá en esta diapositiva, en donde hay un novio tocándole una canción a la novia en una habitación y en la habitación de al lado está probablemente el papá intentando trabajar. Entonces, para la novia que está muy enamorada de su novio, pues esto va a ser un sonido muy agradable, pero para el papá que está intentando trabajar al otro lado, pues ya esto no es un sonido, sino es un ruido molesto que no le permite trabajar. Entonces, lo ideal en este caso es que ese muro divisorio que está dividiendo la habitación donde está el papá con la habitación de la hija, pues tuviera muy buen aislamiento para que ella pudiera estar tranquila escuchando su serenata y él tranquilo trabajando. Entonces, la idea con los aislamientos es poder generar este confort dentro de nuestros proyectos constructivos. Adicional, como para recordar un poco los conceptos básicos en cuanto a la acústica, el sonido se mide a través de una unidad de medida que se llaman los decibeles. Y los decibeles no se comportan de manera lineal, sino de manera exponencial, lo que quiere decir que si yo tengo una fuente de ruido de 15 decibeles y otra fuente de ruido de 30 decibeles, no significa que esa de 30 yo la voy a escuchar el doble fuerte la de 15, sino que la voy a escuchar muchísimo más fuerte
pues porque aumenta de manera exponencial. Asimismo, cada decibel que yo logre disminuir utilizando los aislamientos, también la percepción y el cambio que voy a tener, pues va a ser muy alto. Acá podemos ver algunos ejemplos de más o menos cuántos decibeles emiten distintas fuentes de ruido. Entonces, el tráfico es una fuente de ruido bastante alta, nos emite 80 decibeles. Una discoteca con música a todo volumen nos puede estar generando unos 110 decibeles. Una conversación normal entre dos personas, unos 60 decibeles. Entonces, siempre es importante, ya cuando estemos pensando en qué utilizar, qué aislamiento utilizar en nuestros proyectos, revisar cuál va a ser la fuente o cuál es la fuente de ruido para asimismo poder elegir un producto o una combinación de productos y materiales que me genere el aislamiento que necesito. Por otro lado, los sonidos también se pueden clasificar en distintas frecuencias dependiendo del tono. Entonces, existen sonidos en frecuencias medias, sonidos en frecuencias altas y sonidos en frecuencias bajas. Vamos a ver ejemplos de los tres tipos de sonidos. Entonces, el primero se van a dar cuenta que se percibe es como una vibración, que es el sonido en frecuencia baja. 100 hercios. Entonces, como se dan cuenta, este es un sonido que se percibe es más como una vibración, es un poco bajo y realmente el oído humano no siempre capta este tipo de frecuencias. Ahora vamos a ver las frecuencias medias, que son las que son más perceptivas para el oído humano. 1 kilohercio. Y por último, vamos a ver un sonido en frecuencias altas, que estas también no son tan perceptibles para el oído humano y las sentimos más como pitos. 10 kilohercios. Entonces, saber también en qué frecuencia se está moviendo esa fuente de ruido que tenemos es importante para asimismo poder elegir el aislamiento ideal. Entonces, por ejemplo, en el caso de la fibra de vidrio, por ejemplo, la frescasa es bastante buena para mitigar los ruidos en frecuencias medias y en frecuencias altas. Y ya, por ejemplo, una membrana acústica o un aislamiento de una densidad más alta de celda cerrada va a ser mejor para esas frecuencias bajas que se sienten como vibraciones. Este es otro ejemplo en donde vemos la importancia de utilizar los aislamientos. Acá es como si tuviéramos tres habitaciones, una al lado de la otra y dos muros divisorios. Entonces, en nuestra habitación de la mitad tenemos una fuente de ruido de 75 decibeles y la diferencia está en que nuestros muros divisorios hay uno que tiene aislamiento y otro que no tiene aislamiento. Entonces, para la persona que está en la habitación de la izquierda, que la separa el muro sin aislamiento, pues de esta fuente de ruido de los niños gritando le van a llegar todavía 40 decibeles, que es bastante alto para el oído humano. Pero a la persona que está en la habitación de la derecha, que ya el muro divisorio entre las dos habitaciones tiene aislamiento en fibra de vidrio, ya la recepción del ruido va a ser de 34 decibeles porque la pérdida es de 41 decibeles y ya ese sonido es un poco más ameno para el oído humano. Bueno, a veces nos preguntan cómo o en dónde podemos utilizar los aislamientos, entonces acá pueden ver ejemplos en detalles arquitectónicos en donde hay instalación de aislamientos en muros con construcción en seco, construcción ligera, muros en mampostería, también lo podemos utilizar con muros, construcción tradicional, muros en concreto, placas en concreto. Entonces, independientemente del sistema que tengamos, podemos y debemos utilizar los aislamientos. Vamos a ver ahora más adelante algunos ejemplos de aplicación con fotos reales en donde podemos evidenciar esto que vemos en los esquemas. Acá podemos también ver un comparativo sobre la diferencia en tres tipos de muro de materialidades distintas
pero que nos están generando todos los tres muros un muy buen aislamiento de 62 decibeles. Pero vamos a ver qué cambia de muro a muro. Entonces, primero tenemos un muro completamente en concreto con un espesor de 25 centímetros, pero con una densidad bastante alta, un peso bastante alto de 525 kilogramos por metro cuadrado. En el segundo caso, ya yo tengo una solución mixta, tengo un doble muro con una capa en ladrillo, en la segunda capa en drywall y en la mitad aislamiento en fibra de vidrio. Acá yo ya logré reducir un muro de 25 centímetros a 19 centímetros que me está generando el mismo nivel de aislamiento, además con una densidad mucho menor y un peso mucho menor. Y por último, tengo un montaje completamente en seco, donde tengo un doble muro, esta vez con láminas de yeso a ambos lados, doble lámina de yeso, y en la mitad dos capas de aislamiento en fibra de vidrio. Acá ya logré reducir mi muro a 17 centímetros con una densidad de 60 kilogramos en metro cuadrado, que pues es mucho más liviano y que además me está ayudando a ganar área útil al interior de mi proyecto. Entonces esa área útil se va a transformar también en mayor cantidad de metros cuadrados vendibles, utilizables. Entonces es un ejemplo que podemos lograr muros mucho más esbeltos y con el mismo nivel de aislamiento de muros gruesos en concreto. Entonces, son cambios que poco a poco podemos ir haciendo en la industria de la construcción y que realmente pues nos pueden estar generando ahorros a mediano y a largo plazo. Bueno, adicional al tema de aislamiento, es importante saber que hay espacios en nuestros proyectos constructivos que no solo debemos aislar, sino que también debemos acondicionar. Entonces, la diferencia entre aislar y acondicionar radica en que cuando yo quiero aislar un espacio es cuando yo no quiero que a ese espacio el ruido exterior ingrese o por el contrario, que el sonido que yo estoy generando se salga de mi espacio y que no vaya a molestar al vecino. Ese es el tema de aislamiento. Pero cuando hablamos de acondicionamiento, es por ejemplo cuando yo ya tengo otro tipo de proyectos, como puede ser un salón de clase, un auditorio, un cinema, un estudio de grabación, en donde yo necesito que el sonido se escuche de manera clara, de manera inteligible, que no se escuchen ecos, que el sonido no empiece como a rebotar en el espacio. Entonces, para eso lo que hago es utilizar los aislamientos, pero utilizar otro tipo de productos que ya no se dejan como en la frescasa al interior del muro o encima del cielo raso, sino que quedan a la vista, como lo es otro material que es el Black Tint. Entonces, ya dependiendo del uso que tengamos, de nuestro proyecto, dependiendo de las exigencias que tenga, por ejemplo, nuestro cliente, entonces ya nosotros sabemos que para aislamiento, pues utilizamos, por ejemplo, una frescasa que instalamos al interior de un muro, encima de un cielo raso. Pero para temas de acondicionamiento acústico, ya yo necesito dejar ese material en fibra de vidrio que es absorbente a la vista. Entonces lo instalo, por ejemplo, instalo un cielo raso que ya no es en drywall, sino un cielo raso en fibra mineral de vidrio. Entonces, son otras maneras que también podemos utilizar los productos en fibra de vidrio para tener un confort acústico en nuestros proyectos. Vamos a ver acá la diferencia entre un espacio que no está acondicionado acústicamente y ya después cuando se acondiciona un poco y ya finalmente cuando se llega al acondicionamiento acústico ideal. Bueno, como se dan cuenta, en ese primer audio no se escucha casi nada, no se logra entender lo que la persona está diciendo y esto pasa porque el sonido empieza a rebotar en los muros, en las paredes, en el piso, en el techo y esto pasa porque los materiales del espacio son muy reflejantes y no absorbentes. Vamos a ver un cambio en ese mismo auditorio cuando ya hay algo de acondicionamiento acústico. Fiberglass Colombia.
Productos para construir mejor calidad de vida. Y ya por último, vamos a ver el ejemplo en donde ya hay un acondicionamiento acústico ideal que se calcula dependiendo del volumen del espacio y podemos escuchar. Fiberglass Colombia. Productos para construir mejor calidad de vida. Entonces, si se dan cuenta, el cambio y la percepción pues es bastante alta y esta es una de las razones por las que también debemos utilizar productos en fibra de vidrio para acondicionar los espacios. Bueno, nosotros tenemos soluciones que van para las cubiertas, pisos, cielos rasos, fachadas, tuberías y otras que son multifuncionales. Entonces, vamos a ver como a detalle un poco lo que es la Frescasa, ejemplos de aplicación, y ya después pasamos a ver el ejemplo del proyecto institucional del colegio para que vean cómo están aplicados el resto de del portafolio de productos en distintos elementos constructivos. Entonces, la Frescasa la podemos encontrar en 4 presentaciones distintas. La primera es el rollo que comúnmente conocemos que no tiene ningún tipo de recubrimiento. La segunda tenemos ya una película en foil que nos va a ayudar bastante para espacios en donde tengamos riesgos de humedades y de condensación porque ese foil me va a ayudar a proteger eh, el aislamiento y el cielo raso de esos choques térmicos que me producen un rocío que me pueden empezar a dañar el aislamiento y el material del cielo raso. Tenemos también la Frescasa con recubrimiento en papel. Esto se utiliza, por ejemplo, porque ayuda a que a la Frescasa no se le pegue material particulado cuando la almacenamos en obra o porque es un poco más fácil de manipular al momento de la instalación. Y por último, tenemos la Frescasa MBI, que es la que ustedes ven con ese recubrimiento blanquito, que es la única de las 4 que tiene acabado arquitectónico, lo que quiere decir que es la única de las 4 que puede quedar a la vista. Entonces, realmente este producto es aislamiento térmico y acústico porque al igual que el resto está hecho en fibra de vidrio, pero adicional es un cielo raso porque se puede dejar a la vista. Ahorita vamos a ver algunas fotos. En donde podemos aplicar este producto en cielos rasos, en muros, en fachadas internas, en cubiertas y en qué tipo de sistema constructivo, en todos. En sistema constructivo tradicional, en mampostería, en concreto, sistema industrializado o construcción liviana en seco. Aquí vemos algunos ejemplos de aplicación, lo que les mostraba lo que les contaba de algunas fotos. En el primer caso tenemos un muro en ladrillo en concreto, luego tenemos una cámara de aire. Un tip importante es que si tenemos un espacio en donde el espesor del muro no tiene una exigencia muy estricta y podemos aumentar ese espesor con cámara de aire, esto nos va a potencializar el aislamiento acústico y el aislamiento térmico. Entonces, en este caso se dejó una cámara de aire de 2 pulgadas, luego se colocó la Frescasa de 2,5 y aquí en esta primera imagen hace falta tapar esa Frescasa puede ser con una lámina de yeso, porque recuerden que como esta no tiene el recubrimiento blanco, no puede quedar a la vista. Acá en la segunda imagen ya vemos también un muro mixto. En primer caso tengo un ladrillo tolete, luego tengo la Frescasa de 3.5, una cámara de aire y la lámina de drive. Y en el último caso ya es un muro completamente en seco, entonces si se dan cuenta es un muro curvo y este tipo de aislamientos nos va a permitir utilizar el aislamiento sin importar la geometría del muro porque se adapta a él. En este caso tenemos muro en drywall adelante y atrás, en la mitad tenemos perfilería con aislamiento en fibra de vidrio y adicional en este caso tenemos otro aislamiento que es la membrana acústica, que es lo que les comentaba que funciona bastante bien para ruidos en frecuencias bajas. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de instalación. Esta es la cubierta del aeropuerto El Dorado. Es una cubierta metálica y lo que se hizo fue un tratamiento como si fuese una cubierta tipo sándwich. Entonces se tenían las 2 capas de bandejas metálicas
y al interior se colocó 2 capas de frescasa y una capa de membrana acústica. Entonces la frescasa me ayudaba en temas térmicos, en temas acústicos para ruidos en frecuencias medias y altas, y la membrana acústica me ayudaba a ruidos en frecuencias bajas como la vibración del motor de los aviones y para el ruido de impacto. Normalmente cuando tenemos una teja metálica y llueve, todo ese sonido se va a reflejar al interior del espacio. Al utilizar la membrana acústica, hacemos que ese golpe quede amortiguado de la lluvia y del granizo y que no se nos refleja al interior en este caso, del aeropuerto. Acá vemos ejemplos en las 2 imágenes de arriba de la frescasa MBI, que es la que les comentaba, que es la que viene con el acabado arquitectónico. Entonces acá la tenemos instalada de manera descolgada, con guayas o con cuelgas fonoamortiguadas, y nos funciona bastante bien para espacios, almacenes de grandes superficies o bodegas en donde yo quiero manejar algún tipo de cielo raso, pero que también me esté generando el beneficio térmico y el beneficio acústico. Entonces aquí para esto funciona bastante bien la frescasa MBI. Bueno, por otro lado, también es importante recalcar el tema de la perfilería y de los espesores de la frescasa. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una frescasa con un espesor de 2.5, puedo utilizar una perfilería base 6 porque el espesor pues es prácticamente el mismo, o también puedo utilizar una perfilería base 9 porque me queda la frescasa de 2.5 y me va a quedar un espacio de cámara de aire que, como veíamos, me va a potencializar el tema térmico y acústico. Lo que no puedo hacer es el caso contrario. Si tengo una frescasa ya no de 2.5 pulgadas, sino de 3.5 pulgadas y utilizo una perfilería base 6, pues le va a quedar chiquita, y como esto es un aislamiento en fibra de vidrio, pues si yo lo meto a compresión, el aislamiento me va a entrar, pero estoy perdiendo el espesor para lo que la compré, ¿no? Entonces, para algo compré yo de 3.5 y no de 2.5. Entonces, y si se acuerdan, cuando hablamos al principio de la fórmula de la resistencia térmica, el espesor juega un papel importante en temas térmicos. Entonces, no tiene sentido que si yo compro una frescasa de 3.5, la meta en una perfilería más chiquita. Entonces, respetar siempre los espesores de los aislamientos. Acá vemos otro ejemplo de instalación de frescasa, muro completamente en ladrillo, y también nos funciona muy bien. Acá tenemos un ejemplo de aplicación de frescasa en fachada interior. Acá hicimos un experimento y colocamos frescasa en un momento solo de la mitad del muro hacia la derecha y de la mitad hacia la izquierda se dejó sin aislamiento. Hicimos una termografía con un aparatico que tenemos, que es una cámara termográfica que capta la temperatura en imágenes, y si se dan cuenta, en la parte en donde se aplicó frescasa se ve mucho más azul y la temperatura superficial estaba en 29 grados, mientras que en donde no se aplicó la frescasa se ve ya mucho más caliente, se ve roja y estaba a 34 grados. Entonces acá hubo una disminución de hasta 5 grados en temperatura, lo que es bastante importante. Bueno, los voy a dejar con este video de instalación de la frescasa y ya continuamos. Para anular el ruido de sus vecinos y las temperaturas extremas, Frescasa de Fiberglass es la solución. Aislamiento acústico y térmico para controlar el ruido y la temperatura de los espacios interiores. Frescasa Eco es una solución para lograr el máximo confort en áreas residenciales, comerciales e industriales. Usted crea espacios confortables, construye bienestar para el futuro, ahorra energía y desarrolla proyectos más seguros. Aplicación de Frescasa Eco para muros en drywall y cielos rasos. Tenga en cuenta las siguientes herramientas durante el proceso: guantes, gafas, nivel, tiros neumáticos, pistola neumática, tornillos autoperforantes, bisturí. Bueno, espérenme un segundo que creo que
Se estaba escuchando muy entrecortada. Frescasa. Frescasa Eco viene en diferentes presentaciones con espesores de 3,5 pulgadas y 2,5 pulgadas. Proceso de instalación en muros de drywall. Instalar canal base. Nivele y marque. Distribuya los parales cada 40,5 o 61 centímetros de acuerdo al requerimiento del muro. Fije los parales con el destornillador. Instalación del aislamiento termoacústico Frescasa Eco. Use Frescasa de espesor 2,5 pulgadas para muros base 6 y 3,5 pulgadas para muros base 9. Para mayor rapidez, utilice Frescasa EcoSap precortada cada 40,5 o 61 centímetros. Encaje la Frescasa Eco entre los parales de la estructura. Frescasa no requiere soportes ni fijaciones para alturas menores a 2,50 metros. Cuando pasan tuberías de instalaciones eléctricas o hidráulicas, se hace un corte en la Frescasa Eco y estas deben pasar por la mitad sin oprimir el aislamiento. Después de instalar la Frescasa Eco, continúe el proceso con la instalación del drywall. Instalación Frescasa Eco en cielos rasos. Utilice el rollo adecuado. Corte la longitud correspondiente a la distancia del cielo raso. Sobreponga la Frescasa Eco en la estructura del cielo raso, sea con perfiles de drywall o perfilería de ensamble automático para cielos rasos modulados. Colóquela tope a tope sin traslaparla y evitando dilataciones. Suspenda las láminas de cielo raso sobre la perfilería. Frescasa Eco de Fiberglass es única como usted. No se deje engañar por imitación. Bueno, entonces si se dan cuenta el proceso de instalación pues es muy sencillo. Y adicional, con nuestros aislamientos en fibra de vidrio, nosotros tenemos algunos beneficios que nos diferencian en el mercado, como lo es la seguridad, los sellos de seguridad para la salud. Esto es muy importante independientemente de si es un aislamiento o el producto que ustedes estén utilizando para instalar en cualquier etapa de la construcción, que sean productos que no afecten su salud. Nosotros con el certificado EUCEP, que es un certificado que nos lo da un ente europeo, garantizamos que son materiales, que es fibra de vidrio biosoluble, que no va a tener ninguna contraindicación para la salud de las personas, que en caso de entrar en contacto con el cuerpo humano en menos de 72 horas, se disuelve, debe salir, debe ser expulsada. Y pues prueba de esto también son las personas que nosotros tenemos en nuestras plantas, que nuestros colaboradores que están a diario fabricando la fibra de vidrio, pues porque esto es producto 100% colombiano y pues ellos están perfectamente de salud. Entonces es importante tener en cuenta esto, también que es un producto seguro contra el fuego. En casos de incendios es un producto que no va a propagar la llama, no genera humos tóxicos, no genera goteo. Adicional, pues es una muy buena solución costo de beneficio, nos va a generar un muy buen confort acústico, confort térmico. La durabilidad de, por ejemplo, una frescasa instalada en buenas condiciones debe ser igual de larga a, ¿qué? Al proyecto en sí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo pronosticado que mi obra me dure unos 30 años, mi proyecto tenga una vida útil de 30 años, asimismo debería durarme los aislamientos si los aplico o los instalo de una correcta manera. Y pues adicional, nuestros aislamientos están fabricados en un 70 y hasta 80% por vidrio reciclado, entonces le apostamos a temas de la sostenibilidad. Voy a pasarme ahorita a mostrarles un video de un proyecto
Esto es un edificio eh, de mixto, entonces ustedes van a ver distintos espacios y cómo los productos los podemos instalar independientemente de si estamos hablando de una oficina, de un restaurante, de un gimnasio, de un muro, de un techo, de un piso. Entonces vamos a ver para proyectos constructivos cómo y en dónde podemos instalar los aislamientos. Entonces, al ser un edificio mixto, tiene habitaciones, puntos fijos, oficinas, auditorio, gimnasio, sala de juntas. Ahora vamos a ver también el cuarto de máquinas. Y este video nos va a aportar espacio por espacio y nos va a ir mostrando la aplicación de los aislamientos. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo un cuarto de máquinas y estamos viendo que, por ejemplo, en el techo tenemos instalado como cielo raso el Black Títer. Encima del cielo raso, para un mayor aislamiento acústico, tenemos una frescasa eco de 3,5 pulgadas. Adicional, en el muro también coloqué perfilería y Black Títer a la vista, porque este es un material que tiene acabado arquitectónico que me funciona como material absorbente, entonces puede quedar a la vista. Y en el piso, para mitigar esas vibraciones que me puede generar una máquina, tengo otros productos como lo es el Acoustic Control BP, que es un producto que ya viene compuesto con fibra de vidrio y membrana acústica tanto arriba como abajo. Acá ya pasamos a ver entonces otros ejemplos de aplicación, muros mixtos, utilizando la frescasa. Por ejemplo, acá para el cielo raso se utilizó de manera desplegada Black Títer. En la fachada tenemos el EcoVent. Para oficinas y divisiones en oficinas podemos utilizar membrana acústica, frescasa. Aquí, por ejemplo, tenemos también la Isover Arena, que es un aislamiento que también viene en rollos, muy parecido a la frescasa, pero si se dan cuenta no es verde, sino grisecito. Y la diferencia más grande con la frescasa radica en que la Isover Arena es un aislamiento hidrófugo, hidrorrepelente, entonces me va a funcionar un poco mejor para temas de plafones, de baños, para muros divisorios de zonas húmedas en donde yo tenga un riesgo de pronto alguna filtración de agua. Vemos también, por ejemplo, ese aislamiento que ustedes ven de color amarillo, que se pasó. Un segundo. El aislamiento que ustedes ven de color amarillo, que es la Acustifibra, que nos funciona muy bien para paneles divisorios. Y si se acuerdan ahorita del video de instalación de la frescasa, pues realmente cortar e instalar todos nuestros aislamientos es bastante fácil. Así vengan en rollo o en lámina, se pueden cortar con bisturí. Acá vemos también ejemplos de aplicación de aislamiento en fibra de vidrio, cañuelas. Podemos aislar pozos de ascensores, aislar tuberías tanto en temas térmicos como acústicos. También podemos aislar las cubiertas. Tenemos el ataque, que es un aislamiento para cubiertas de sándwiches. Bueno, ustedes también pueden encontrar todo lo que son los mantos asfálticos para impermeabilizar. Esos mantos también nos ayudan a reducir el ruido de impacto. Entonces, a pesar de que se instalan para impermeabilización, también nos pueden ayudar a mitigar los ruidos de impacto a la hora de caminar. Ese taconeo molesto, cuando rebota una pelota. Listo. Y aquí vimos entonces el ejemplo en un edificio mixto
Y ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos de aplicación en un edificio institucional. Entonces, acá, por ejemplo, estamos viendo un muro divisorio entre aulas de clase. Entonces, ya para tener un muro divisorio en aulas de clase, y si vamos a tener un sistema en seco, pues tenemos que garantizar que el aislamiento acústico sea bastante alto. En este caso tenemos un muro con un aislamiento con un STC de 65, que es muy bueno. Y está conformado por una capa de drywall, luego viene una capa de membrana acústica, después tenemos la perfilería, una capa de isoberarena, después otra lámina de drywall al interior, otra perfilería, otra capa de isoberarena, otra membrana acústica y por último nuestra lámina de drywall de 5/8. Bueno, aquí podemos ver otros ejemplos parecidos. Dependiendo del nivel de aislamiento, podemos aumentar o reducir las capas de aislamiento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un aislamiento un poco más bajo de 63 en comparación con el anterior que era 65, pero que igual sigue siendo bastante bueno. Y lo que hicimos fue reducir una lámina de drywall interior y una capa de isoberarena. Lo mismo acá. Bueno, también podemos ver soluciones mixtas, muros con muros en ladrillo. Entonces, en este caso tenemos un nivel de aislamiento altísimo, un STC 82. Aquí siempre nos toca revisar cuáles son las exigencias del cliente y como les decía en la capacitación, cuál es la fuente de ruido que yo voy a tener y cuál es ese nivel de aislamiento al que yo quiero llegar. Entonces, en este caso tenemos ladrillo tolete de 120 milímetros, luego tenemos isoberarena, esa isoberarena también ahí podría ser perfectamente una frescasa con perfilería base 6 o una cámara de aire que me va a potencializar el aislamiento térmico y acústico y un segundo muro en ladrillo. Ya después pues viene el pañete y la pintura. En este caso ya tengo un muro mixto, entonces en un lado tengo un muro en ladrillo, pero en la otra capa tengo una capa en drywall. Y también, como les decía, en este caso se muestra con isoberarena, pero lo podemos hacer también con frescasa. Otros ejemplos en muros, en fachadas, también como veíamos fachadas interiores, podemos utilizar tanto la frescasa como la isoberarena. Acá podemos ver otros ejemplos de aplicación. Y es importante, como ven en estos detalles arquitectónicos, que para lograr como un aumento en los niveles de aislamiento acústico, lo que hacemos es combinar distintos productos de aislamiento, pero también combinar o utilizar distintos materiales en los muros. Entonces, acá estamos utilizando, por ejemplo, un drywall de media pulgada a uno de los lados, pero al otro lado ya estoy utilizando yo un ladrillo de 120 milímetros. Entonces, toda esta combinación de materiales nos va a ayudar a aumentar el nivel de aislamiento acústico. Bueno, vamos a ver también algunos ejemplos, voy a pasarme fachadas de cubiertas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una cubierta en concreto que pues podemos impermeabilizarla. Nosotros también manejamos una línea de mantos asfálticos. Entonces podríamos impermeabilizarla perfectamente, por ejemplo, con un manto Metalex. Después vendría, que ya viene con acabado, ¿no? Ya después vendría nuestra cubierta en concreto y debajo de esa cubierta yo tengo un cielo raso descolgado. Nosotros tenemos cielos rasos en fibra de vidrio modulares como lo son el Skyclean o el Urban. Y encima de ese cielo raso, para potencializar el aislamiento, puedo colocar también una frescasa. En este caso tenemos un aislamiento de 63 decibeles. Acá vemos el ejemplo de la teja tipo sándwich. Entonces tenemos dos capas de bandeja metálica y al interior
tengo una lámina en fibra de vidrio que se llama ATAC, que es bastante resistente a las fuerzas de compresión, que me va también no solo a reducir los ruidos de impacto, sino que también me va a generar una resistencia térmica bastante alta y a generarme un confort térmico al interior del espacio. Una teja metálica, normalmente cuando no tiene aislamiento, me conduce toda esa temperatura, todo el calor al interior del espacio y entonces se torna invivible. Entonces, utilizar estos aislamientos al interior me va a ayudar a reducir esa conductividad y a aumentar la resistencia térmica de la cubierta para que el ambiente se sienta mucho más confortable. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso es una teja de fibrocemento. Después tenemos una cámara de aire que, como hemos hablado, me potencializa el aislamiento térmico y acústico. Luego tenemos una frescasa, después una membrana acústica y por último un aislamiento en fibra de vidrio. Ya en este caso nos dice que también puede ser modular como el SkyClean o el Urban, o tenemos uno muy parecido al Black Teeter, que era ese negrito que veían en el cuarto de máquinas en el video, pero que viene con acabado clarito, que es el Clouds. Bueno, para entrepisos también tenemos otras soluciones. Entonces, a veces queremos mitigar ese ruido incómodo del taconeo, el ruido, por ejemplo, en un gimnasio cuando descargamos una pesa, que no nos vaya a pasar en este caso, por ejemplo, al aula que está abajo. O aquí podemos ver perfectamente que en el laboratorio de arriba tenemos a la profesora con tacones. Entonces, si no tuviéramos aislada esa placa, muy probablemente las personas que estén estudiando en ese salón de abajo van a sentir cuando las personas de arriba caminen. Entonces, acá tenemos un tratamiento de esa placa de entrepiso con el Acoustic Control o con el Fonoflor, que es también una lámina en fibra de vidrio que ya no tiene la membrana acústica, pero que funciona bastante bien para este tipo de ruidos de impacto. Ya adicional al entrepiso tenemos el cielo raso, nuevamente, que puede ser una lámina de drywall o también un cielo raso en fibra de vidrio y encima la frescasa para potencializar el nivel de aislamiento y llegar a un STC de 91 que pues es altísimo. Acá podemos ver otros ejemplos cuando necesitamos, por ejemplo, aislar una oficina de una sala de juegos. Si fuera en el caso contrario, por ejemplo, si tuviéramos la sala de juegos arriba y los niños están molestando con pelotas o jugando o brincando, pues es también importante reducir esos ruidos utilizando aislamientos en fibra de vidrio al interior de la placa. Acá vemos también ejemplos de entrepiso en una sala de música contra una sala de juntas. Entonces, como en esta sala de música yo no quiero, primero necesito que, como veíamos, el espacio tenga muy buen acondicionamiento acústico, que yo los sonidos los escuche de manera clara. Entonces, por eso, para el cielo raso, estoy jugando con un Black Teeter y con un cielo raso perforado que me permite que el sonido pase y sea absorbido por el black. Y ya para poder potencializar el aislamiento hacia la parte del entrepiso de la placa, tengo también un aislamiento que es el que ven amarillito, que es el Acoustic Control BP. Entonces acá estamos aislando y acondicionando acústicamente el espacio con un nivel de aislamiento altísimo de 81. En cielos rasos, como ya veíamos también en los otros ejemplos de entrepiso, tenemos distintas soluciones. Por ejemplo, hay cielos rasos que funcionan, que son limpiables, hay otros que son lavables, entonces se pueden utilizar, por ejemplo, en cocinas, porque pues se va a poder hacer un muy buen mantenimiento. Encima de ese cielo raso tenemos una frescasa, después la cámara de aire y la placa. Acá podemos ver otro ejemplo también. Acá en este caso sí ya pues no queríamos generar como cielos rasos modulares.
sino lisos, entonces utilizamos el drywall e igual perfectamente podemos colocar frescasa encima de ese drywall para volver el cielo raso acústico y térmico. Otros ejemplos, nosotros también lo que les mencionaba de esa lámina amarilla, la Acustifibra, esa lámina se puede cortar y con ella podemos hacer distintas formas, podemos hacer círculos, cuadrados, rectángulos, este tipo de bafles, y lo que hacemos es cubrirla con teléfono absorbente y ya darle el diseño, por ejemplo, a nuestros comedores, a nuestros restaurantes, de la manera que queramos. Entonces, como esto es producto en fibra de vidrio que queda a la vista, no sé si ustedes se han dado cuenta que en los restaurantes se está utilizando cada vez más este tipo de conceptos, como decir, los rasos absorbentes descolgados, para que no se escuche ese eco que a veces es insoportable cuando uno entra a un restaurante, que uno está intentando hablar, pero escucha la conversación de todo el mundo alrededor, o ese murmullo fastidioso. Entonces, este tipo de soluciones nos ayudan para esos proyectos. Bueno, acá seguimos con distintos ejemplos de cielos rasos. Acá, por ejemplo, para este auditorio se manejó un concepto similar a como veíamos el de la sala de música. Entonces tenemos el black debajo de la placa y después también un cielo raso con perforaciones para permitir ese paso del sonido a la parte absorbente, que sería la negrita que ustedes ven acá, que es el black títer. Bueno, estos son otros ejemplos, ya más a detalle de los cielos rasos. Esto era lo que les decía, que todas estas formas las podemos hacer con las láminas de acustifibra. Podemos hacer círculos, cuadrados, rectángulos, y lo que hacemos es cubrirla como viene amarilla, así como vemos en este detalle, se cubre con la teléfono absorbente del color que se desee. Bueno, acá también vemos otros ejemplos de muros divisorios entre comedores. Miren, acá ya nos apareció un ejemplo con la frescasa. Muros divisorios entre instalaciones deportivas. Entonces, cuando necesitamos aumentar el nivel de aislamiento, entonces lo que hacemos es hacer combinaciones de productos, añadir más capas. Acá, por ejemplo, está el caso del gimnasio que les comentaba. Entonces utilizamos aislamiento en la placa para disminuir esos ruidos de impacto. Listo. Y bueno, para no alargarnos mucho más, porque tenemos una hora y poder resolver dudas, eh, entonces vamos a ver si hay preguntas en el chat para poderlas resolver. Bueno, entonces nos preguntan, a ver, ¿cada cuánto hay que cambiarla? Entonces, como veíamos al principio, la idea es que nos dure lo mismo que dure nuestro proyecto, nuestro edificio. Entonces, si está pronosticado para durar 30 años, pues en buenas condiciones, sin que haya una filtración, una fuga de agua, pues debería durarnos lo mismo. ¿Qué pruebas de laboratorio se pueden consultar vía web de pruebas reales hechas al aislamiento ofrecido con sonómetro o termómetro? Bueno, nosotros podemos, ya si ustedes necesitan puntualmente que les mostremos o tienen algún proyecto puntual, nosotros podemos mostrarles el nivel de aislamiento que tienen, que hemos tenido en algunos proyectos. Se puede hacer también como esa solicitud puntual, y tenemos nuestro grupo de especificadores que te pueden ayudar con el proyecto que necesites. De hecho, si algún día se hiciera alguna charla presencial, nosotros tenemos unas gafas de realidad virtual con unos escenarios en donde podemos ver y escuchar con esas gafas cómo es el cambio al interior de un aula de clase cuando tenemos y no tenemos aislamiento.
¿Cuánto es lo máximo que se puede comprimir la frescasa? Tú la vas a poder, o sea, si tú llegas y la coges con tus manos y la estripas o la pisas, pues ella se va a comprimir todo lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa? Estás perdiendo los beneficios que tiene el aislamiento porque estos aislamientos fibrosos son de celda abierta y lo que hacen es que en esas cámaras de aire que tiene el interior entre las fibras, es lo que le da su espesor, es en donde se queda el calor, en donde se queda el ruido. Entonces, si nosotros empezamos a adelgazar la frescasa comprimiéndola, pues vamos a perder el espesor por el que la compramos. Nos dicen que por favor lista de precios, yo creo que eso ya internamente, no sé, Rochi, cómo lo validen con ustedes, me imagino, con Home Sí, claro que Center. sí. Todos los productos que nos contó Natalia están disponibles a través de Home Center. Recuerden que en las tiendas directamente pueden encontrar Frescasa, en los equipos de venta empresa o por el centro de atención a profesionales, también de especialistas, pues ahí también tienen acceso a al portafolio de Fiberglass. Bueno, nos preguntan cómo aislar paredes de colegios sin usar drywall. Podemos utilizar también sistemas normales o podemos utilizar sistemas mixtos. Entonces, digamos que yo tengo un muro en concreto, entonces a ese muro le adhiero yo, bueno, le coloco la perfilería, coloco una frescasa y después de la frescasa puedo colocar una capa, ahí sí, no sé, por ejemplo, en fibrocemento, o si yo quiero dejar a la vista el material, podría también, tengo mi muro, no sé, en ladrillo, después coloco una perfilería, coloco el black titter, que era el que ustedes veían como negrito, voy a ver si, bueno, acá está el ejemplo, por ejemplo, de lo que les decía, muro en ladrillo y fibrocemento drywall adelante, pero para no usar, quiero ver si la tengo acá. No, en esta no está. Pero en el video, no sé si se acuerdan que se podía ver que quedaba a la vista el black, que es el aislamiento negrito. Entonces se podría colocar perfilería y ese aislamiento y dejarlo a la vista. O también, por ejemplo, este tipo de adecuación en donde perfectamente tenemos un muro en ladrillo, nuestra frescasa, nuestra perfilería y encima lo que hacemos es adaptar láminas de acustifibra cubiertas en tela fonoabsorbente. Bueno, ¿dónde se podrían ver con las gafas de realidad virtual? ¿Qué ciudad? Digamos que esto ya internamente se podría realizar en caso de que se realicen capacitaciones presenciales con el círculo de especialistas, podríamos llevar las gafas para que tengan esa experiencia. El aislamiento térmico es solo para bajar la temperatura como el ejemplo o sirve también para tierra fría. Bueno, como les comentaba al principio de la capacitación, son multiclima, nos funciona tanto para climas cálidos como para climas fríos. Lo que pasa en climas fríos es que lo utilizamos para que el calor interno o esa energía que estamos generando al interior de los espacios no se pierda por los muros, por las paredes, por los pisos y que el ambiente se torne frío. Entonces, claro que se puede utilizar para tierra fría porque nos va a ayudar a tener una temperatura confortable al interior. El producto no da un tipo de rasquiña o alergia. A ver, el producto está hecho en fibra de vidrio. Esto quiere decir que son filamentos muy pequeñitos de vidrio. Entonces es normal que de pronto al entrar en contacto con nuestra piel podamos después de un tiempo empezar a sentir algo de picazón. Esto también dependiendo de la piel de la persona, pero pues se lava uno con agua y con jabón y ya no debería sentir nada y tampoco te debería generar alergia. Y como decimos, es una sensación superficial que para nada te está afectando la salud. Bueno, y dice, ¿cómo influye el clima? Pues como vemos, son aislamientos que podemos utilizarlos sin importar si es en clima frío o en clima cálido. En que nos puede influir en el clima, por ejemplo, que en climas muy calientes utilicemos frescasa de espesores un poco más altos para el tema
debajo de la cubierta. Y adicional, no sé si se acuerdan de la cubierta que tiene el acabado, perdón, la frescasa que tiene el acabado en foil, ese acabado metálico. Si es en climas calientes, ideal que el foil vaya hacia la parte más caliente. Entonces, la frescasa con foil iría con el foil hacia la cubierta, ya que pues es lo que, por donde está llegando el calor más, el calor radiante del sol, y la parte de adentro pues sería la más, con el clima más confortable, menos caliente. Bueno, creo que hasta ahí están las preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional. Bueno, yo veo que no tenemos más preguntas, ya son las 8:04, entonces yo creo que podemos dar por terminada la capacitación del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Recuerden que el día lunes volvemos a tener capacitación, entonces están invitados, ya saben que pueden ingresar con el mismo enlace con el que ingresaron el día de hoy. Entonces, a todos muchísimas gracias por la participación, que tengan una feliz noche. Gracias a todos. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias.